Oración poderosa de victoria, rompe cadenas y recibe libertad. No fue casualidad que llegaras a este video. Lo sabes, lo sentiste desde el primer segundo. Porque hay algo dentro de ti que ya no puedes seguir igual. Una presión invisible que aprieta el alma, un peso que no entiendes, pero que llevas desde hace tiempo. Puede que nadie lo vea, que sonrías, trabajes, aparentes que todo está bien, pero por dentro sabes que hay cadenas. Cadenas que no son físicas, pero son igual de reales. Pensamientos que te roban la paz, miedos que paralizan, heridas que no cicatrizan, voces que repiten mentiras sobre tu valor, tu identidad y tu futuro. Y has intentado de todo. Has luchado solo, has callado el dolor, has cargado con historias que no te pertenecen, con culpas que no son tuyas, con batallas que te han dejado sin fuerzas. Pero lo que estás a punto de escuchar no es solo una oración. Es un encuentro con el Dios que libera, que sana, que rompe yugos. Porque sí, hay cadenas, pero también hay un Dios que tiene poder para romperlas todas. Hoy no venimos a repetir palabras vacías ni fórmulas religiosas. Hoy venimos a la presencia del único que tiene autoridad en el cielo y en la tierra. Hoy nos acercamos con fe, con hambre, con el corazón expuesto. Porque no se trata de cuán rota está tu historia, sino de lo que Dios puede hacer con ella. Hoy te guiaré en un viaje espiritual, una travesía donde lo invisible será tocado por lo eterno, donde lo que parecía perdido será restaurado, donde lo que estaba oprimido será liberado. Prepárate, no para escuchar pasivamente, sino para orar, para decretar, para creer. Este no es un momento cualquiera, es un punto de quiebre, un antes y un después. No por mí, no por este video, sino por el Espíritu de Dios que ya está obrando donde estás. En tu cuarto, en tu silencio, en tu suspiro. Porque donde el Espíritu del Señor está, allí hay libertad. Y si estás aquí, es porque el cielo te llamó. No lo ignores, no lo pospongas. Este es tu momento. Esta es tu hora. Respira, conecta tu corazón, abre tus oídos espirituales. Porque esta oración no es para más tarde. Es para ahora, y el que cree verá la gloria de Dios. Messi 1. Un grito en medio del silencio. Hay gritos que no hacen ruido, clamores que no salen por la boca, pero resuenan con fuerza dentro del pecho. Son esos momentos en los que todo parece normal por fuera, pero por dentro el alma está desgarrándose. Caminas, trabajas, hablas con la gente, incluso sonríes, pero dentro de ti hay un fuego apagado, una angustia que no entiendes del todo, una presión constante que te recuerda que algo no está bien. Y ese algo, por más que intentes ignorarlo, sigue ahí. Porque no se trata de una circunstancia externa, se trata de una batalla interna. Y por más que luches en silencio, llega un punto en el que ya no puedes esconderlo más. Tu alma empieza a gritar desde adentro. No con palabras, sino con suspiros, con cansancio, con noches sin dormir, con pensamientos que no te dan tregua. Has llegado a ese punto y no es casualidad. Ese grito silencioso ha estado subiendo poco a poco hasta el cielo. Aunque no lo hayas notado, cada lágrima escondida fue escuchada. Cada noche en que no pudiste dormir en paz fue registrada. Cada vez que tu corazón quiso rendirse, Dios estuvo más cerca de lo que creías. Porque Él no necesita que hables fuerte para escucharte. Él no mide tu necesidad por el volumen de tu voz, sino por la profundidad de tu dolor. Y si hoy estás aquí, es porque ese grito del alma ha llegado al lugar correcto. No estás aquí por azar. Estás aquí porque el cielo ha respondido. Tal vez pensaste que nadie notaba tu lucha, que estabas peleando solo, sobreviviendo cada día con las pocas fuerzas que te quedan. Tal vez creíste que no valía la pena seguir orando, que nada cambiaría, que era mejor acostumbrarte a este vacío silencioso que llevas dentro. Pero Dios no te diseñó para vivir atado por dentro, mientras aparentas libertad por fuera. Él no te formó para que vivas apagado, vencido, resignado.
Te formó para caminar en plenitud, para vivir con propósito, para respirar en paz. Y si aún no lo estás viviendo, es porque hay algo que debe romperse. Algo que ha estado oprimiéndote desde hace tiempo, algo que necesita ser confrontado, derribado y destruido en el mundo espiritual. Y eso empieza ahora. No necesitas tener palabras bonitas, no necesitas saber orar con perfección, solo necesitas decir la verdad. Lo que callaste por miedo, por vergüenza o por cansancio. Hoy es el momento de sacar a la luz lo que te ha tenido atrapado en la oscuridad interior. Porque ese grito en silencio es una oración en su forma más cruda. Es un clamor puro, un llamado desesperado que toca el corazón de Dios. Y cuando el corazón de Dios es tocado, nada permanece igual. Este es tu punto de inflexión. Este es el instante donde el quebranto se convierte en puerta. Porque todo grito sincero es una llave que abre el cielo y permite que lo eterno irrumpa en lo cotidiano. No ignores esa inquietud que sientes ahora mismo. No reprimas las lágrimas que quieren salir. No luches contra lo que Dios está intentando liberar. Él no viene a juzgarte, viene a abrazarte, a rescatarte, a restaurarte desde adentro hacia afuera. Pero para eso necesitas rendirte, no a la derrota, sino a su presencia. Muchos han aprendido a convivir con sus cadenas. Han hecho del dolor un hábito, del sufrimiento una rutina. Pero tú no naciste para eso. Tú no estás destinado a la resignación. Estás destinado a la restauración. Y esa restauración no comienza cuando las cosas mejoran fuera de ti. Comienza cuando decides responder al llamado interno que el Espíritu Santo ha estado haciendo desde hace tiempo. Ese susurro que te dice que hay algo más, que no todo está perdido, que todavía hay esperanza. Y aunque no veas la salida, Dios ya la preparó. Hay momentos que cambian la historia de una vida, y no siempre vienen con luces, ni música, ni señales evidentes. A veces comienzan en medio del silencio. A veces, todo lo que se necesita es un corazón dispuesto, una decisión firme, un paso de fe, aunque sea tembloroso. Este es uno de esos momentos. Y si hoy decides no endurecer tu corazón, si decides no seguir fingiendo que estás bien cuando por dentro todo se derrumba, entonces prepárate, porque ese grito silencioso va a provocar un estruendo en el cielo. Uno que traerá respuestas, libertad y una nueva dirección para tu vida. Dios no ignora el dolor que no se ve. Él responde a lo que los demás no entienden. Y en este instante su mirada está sobre ti. No con juicio, sino con compasión. No con distancia, sino con cercanía. El Dios que escucha lo que nadie oye está aquí. Y si tú te atreves a hablar, aunque sea con lágrimas, aunque sea con un susurro, Él se moverá. Porque cuando el alma ya no puede más, es cuando Dios empieza a hacer lo que solo Él puede hacer. 2. El eco de las cadenas invisibles. Hay cadenas que nadie ve, pero que pesan más que el hierro. No suenan, no aprietan la piel, pero atan el alma. Están hechas de pensamientos repetitivos, de emociones sin resolver, de heridas que el tiempo no curó. Son cadenas silenciosas, camufladas en la rutina, disfrazadas de normalidad. Son esas ideas que vienen a tu mente cuando todo está en calma. No vas a lograrlo, no eres suficiente, siempre serás así, nunca vas a salir de esto. Y aunque parezcan pensamientos sueltos, tienen raíz espiritual. No son simples frases, son estructuras. Sistemas de mentira que se levantaron en tu interior y que hoy gobiernan más de lo que crees. Estas cadenas no se construyen en un solo día. Se levantan con años de dolor, con palabras maldichas, con rechazos, fracasos, traumas, experiencias que marcaron tu historia. Y lo más peligroso de ellas es que te convencen de que son parte de ti. Te hacen creer que esa ansiedad eres tú, que esa tristeza eres tú, que ese patrón de autosabotaje eres tú, pero no lo eres. Eso no te define. Son cárceles interiores que el enemigo ha usado para mantenerte lejos de tu verdadera identidad. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, estás comenzando a verlas.
Porque cuando el Espíritu de Dios empieza a moverse, no lo hace de forma superficial. Él no viene a poner parches, viene a revelar lo que estaba escondido. A veces, lo primero que hace no es consolar, sino confrontar. Saca a la luz lo que estaba enterrado, no para exponerte, sino para liberarte. Porque lo que no se nombra no se rompe, lo que se calla permanece. Y lo que se normaliza se convierte en parte de tu identidad sin que te des cuenta. Tal vez llevas años atado a un ciclo emocional del que no puedes salir. Te levantas con fuerza, pero vuelves a caer en lo mismo. Tomas decisiones con fe, pero al poco tiempo te saboteas. Sientes que estás a punto de avanzar y algo que no puedes explicar te detiene. Y ahí está el eco, un patrón repetido, una sombra que no desaparece. Una fuerza que no es física, pero que te arrastra hacia atrás. Esas son las cadenas invisibles. Y aunque otros no las vean, tú sí las sientes. Están en tus relaciones, en tus pensamientos más íntimos, en tu manera de ver a Dios, a los demás y a ti mismo. Pero hay algo que debes saber. El hecho de que una cadena haya estado presente por mucho tiempo no significa que tenga derecho legal a quedarse. La antigüedad de una atadura no determina su poder. Lo que le da fuerza es el silencio, la pasividad, el acuerdo inconsciente que haces con ella cada vez que te resignas a vivir así. Y hoy ese acuerdo se rompe. Hoy esa estructura espiritual comienza a ser derribada desde la raíz. El Espíritu Santo no solo te consuela, también te revela. Te muestra las áreas donde el enemigo ha tenido acceso. Porque solo cuando reconoces el origen puedes cortar el vínculo. No es solo ansiedad, es un miedo sembrado por experiencias que nunca fueron sanadas. No es solo tristeza, es una herida que aún sangra cada vez que tocas ciertos recuerdos. No es solo desánimo, es el resultado de años creyendo que no tienes valor. Pero ahora el Señor te está mostrando cada eslabón, cada mentira, cada trauma que formó esa cadena invisible. Y no lo hace para que te sientas culpable. Lo hace para que entiendas lo que está en juego, tu libertad, tu propósito, tu destino. Y si tú estás dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad, a no justificar más lo que te ata, entonces algo nuevo va a comenzar. Porque cuando el corazón se rinde y reconoce su necesidad, el cielo responde con poder. Dios no ignora al que se atreve a ver lo que otros niegan. Él honra al que expone su debilidad para recibir su fortaleza. Y hoy estás siendo llamado a ese lugar. Un lugar de confrontación, sí, pero también de rompimiento. Un lugar donde las cadenas que te acompañaron por años empiezan a perder poder, porque ya no estás en ignorancia. Ahora sabes, y lo que sabes te hace responsable, pero también te habilita para pelear con autoridad. Ya no eres un esclavo que camina a ciegas, eres un hijo que empieza a ver. Y cuando ves, puedes luchar. Cuando identificas, puedes rechazar. Cuando entiendes, puedes renunciar. Y eso es exactamente lo que el enemigo teme. Que abras los ojos, que despiertes, que entiendas que no estás condenado a vivir oprimido. Hay libertad para ti, no como un concepto religioso, sino como una realidad espiritual que puedes experimentar hoy. Porque las cadenas invisibles no son más fuertes que la luz de Dios. Solo necesitan ser reveladas. Y hoy han salido a la superficie. Lo que sigue es romperlas una por una. Y eso lo harás guiado por el Espíritu que ya comenzó a obrar en ti. 3. Cuando el alma ya no resiste, hay un punto donde el cuerpo sigue caminando, pero el alma ya no puede más. Un punto en el que sonríes por fuera, pero por dentro estás apagado. Has aprendido a vivir con el dolor, a ocultarlo, a cargarlo como si fuera parte de ti. Has perfeccionado la habilidad de seguir funcionando, aunque estés roto. Has sido fuerte por tanto tiempo que incluso tú has olvidado cómo se siente bajar la guardia. Pero dentro de ti hay una verdad que no puedes negar. Estás cansado, no físicamente, cansado del alma, cansado de fingir que todo está bien, cansado de intentar resolver todo por ti mismo, cansado de luchar una y otra vez contra las mismas cosas sin ver cambio. Cansado de esperar, de creer, de intentar mantener la fe en medio de tanto silencio.
Es un cansancio que no se cura con descanso. No es un agotamiento que se resuelve con dormir un poco más o tomar un día libre. Es más profundo. Es el tipo de fatiga que aparece cuando la esperanza se va debilitando, cuando la oración ya no tiene palabras, cuando la fe empieza a parecer ingenua. Y en ese lugar interno, donde las fuerzas ya no alcanzan, es donde muchos se rinden. No con un grito, sino con un suspiro. No con un escándalo, sino con resignación. Simplemente bajan los brazos y aceptan que las cosas nunca van a cambiar. Pero lo que tú tal vez no sabes es que ese lugar oscuro, ese umbral de agotamiento, es también el lugar exacto donde Dios suele actuar. Porque cuando se acaban tus fuerzas, empiezan las suyas. Cuando llegas al final de ti, te encuentras con el principio de Él. No necesitas llegar con energía, ni con palabras rebuscadas, ni con la fe intacta. Basta con traer tu verdad. Señor, ya no puedo más. Esa frase dicha con sinceridad tiene el poder de abrir los cielos. Porque Dios no busca apariencias, busca corazones quebrantados, corazones reales. Corazones que se atreven a admitir que están cansados, que tienen miedo, que ya no saben qué hacer. Y si hoy tu alma está en ese punto, si estás sintiendo que ya no resistes más, entonces estás exactamente donde debes estar. No estás en el final. Estás en el umbral de algo nuevo, porque Dios no desperdicia el dolor. Él no ignora el cansancio de quien ha luchado con sinceridad. Cada lágrima que has derramado en secreto ha sido recogida. Cada noche en que pensaste que no podrías seguir fue vista por los ojos del Padre. Él ha estado presente en cada proceso, incluso cuando tú no podías sentirlo. Y ahora, mientras reconoces tu fragilidad, algo comienza a suceder en lo invisible. No lo ves, pero el cielo se está moviendo. No lo sientes, pero su mano ya está obrando. Es tiempo de rendirte, pero no al dolor. Rendirte a su presencia. No necesitas tenerlo todo resuelto. No necesitas venir limpio. Solo necesitas venir, abrir tu corazón y decirle: aquí estoy, roto, agotado, confundido, pero aquí estoy. Esa es la oración que Dios honra. Esa es la entrega que abre puertas. Porque mientras más transparente seas, más espacio le das a Dios para entrar. Él no habita en corazones orgullosos, habita en los quebrantados, en los que ya no tienen máscara, en los que se rinden porque saben que solos no pueden. Tal vez nadie a tu alrededor lo nota. Tal vez sigues cumpliendo con todo lo que se espera de ti, pero Dios sí lo ve. Él no se deja engañar por lo exterior. Él mira directamente al alma. Y si tu alma ya no resiste, entonces llegó la hora de dejar que Él tome el control. Ya no se trata de ser fuerte, se trata de ser sincero. Ya no es momento de seguir cargando todo solo, es momento de soltarlo en sus manos. Porque mientras tú intentas sostenerlo todo, Dios no puede intervenir. Pero cuando lo sueltas, cuando dices hasta aquí, Él toma lo que tú ya no puedes llevar y comienza a restaurarte desde adentro. Este no es un mensaje de motivación, es un llamado espiritual, un recordatorio divino de que no fuiste creado para vivir al límite todo el tiempo. Fuiste creado para habitar en paz, para caminar en confianza, para descansar en la gracia. Pero ese descanso solo llega cuando dejas de luchar en tus fuerzas, cuando te entregas por completo, cuando reconoces que tu alma ya no puede más, pero que Dios sí puede. Y Él quiere hacerlo. Quiere levantar lo que se cayó. Quiere sanar lo que está herido. Quiere respirar vida donde solo queda cansancio. No estás solo. Nunca lo estuviste. Aunque tu alma esté exhausta, el Espíritu Santo sigue presente. Él no se aparta cuando tú te debilitas. Al contrario, se acerca aún más y hoy quiere restaurarte. No con ruido, no con espectáculo, sino con su presencia silenciosa pero poderosa. Esa presencia que entra suavemente, pero transforma todo a su paso. Esa presencia que no te exige, que no te juzga, que no te empuja. Solo te abraza y te dice: descansa, yo estoy contigo. 4. Dios no ha cerrado sus oídos cuando las respuestas no llegan y las oraciones parecen perderse en el aire. Es fácil pensar que el cielo se ha cerrado,
que tus palabras no suben, que tus lágrimas no importan, que Dios se ha quedado en silencio mientras tú te desmoronas. Y sin darte cuenta, te invade una sensación amarga de abandono. No lo dices en voz alta, pero lo sientes por dentro. Te preguntas si realmente Él está escuchando, si de verdad importa lo que sientes. Si no será que tus oraciones son demasiado pequeñas o tu fe demasiado débil, y el enemigo aprovecha ese momento para sembrar sus mentiras. Dios no te escucha, tus palabras no tienen peso, ya oraste demasiado y nada cambió. Y empiezas a dudar, no de Dios quizás, pero sí de su cercanía contigo. Pero esa sensación no define la verdad, porque la verdad es que Dios no ha cerrado sus oídos. Nunca lo ha hecho. Desde el primer suspiro de dolor que salió de ti, Él estaba escuchando. Desde la primera vez que levantaste la mirada al cielo con desesperación, su oído se inclinó hacia ti. La Biblia no deja espacio para dudas cuando dice, clama a mí y yo te responderé. Esa no es una promesa condicional para los fuertes o los perfectos. Es una invitación directa, eterna, para los que claman con el corazón. El problema no está en su capacidad de oír. Está en nuestra capacidad de confiar en medio del silencio. Porque el silencio de Dios no es rechazo, no es indiferencia, no es castigo. A veces es protección. A veces es un espacio sagrado donde Él trabaja en lo profundo, más allá de lo que entendemos. Porque mientras tú crees que nada está pasando, Él está moviendo piezas que no ves, rompiendo barreras invisibles, preparando respuestas que no esperabas. No todo lo que Dios hace se ve de inmediato. A veces actúa en lo invisible antes de manifestarse en lo visible. Y ese proceso, aunque no lo entiendas, también es amor. Dios escucha incluso cuando no hablas. Él entiende tus lágrimas. Lee tus pensamientos. Percibe tus cargas más pesadas. No necesita explicaciones largas ni oraciones elocuentes. Necesita sinceridad, un corazón dispuesto, una entrega real. Y si en medio de tu dolor logras decir, aquí estoy, Señor, aunque sea con la voz entrecortada, Él responde. No siempre como tú lo esperas, pero siempre como realmente lo necesitas. Quizás has estado buscando señales externas, cambios drásticos, puertas abiertas, milagros visibles. Pero a veces su respuesta empieza con una paz que no entiendes, con una fortaleza inesperada en medio del caos, con una claridad que aparece en medio de la confusión. Esas también son respuestas, porque Dios no solo responde con hechos, responde con presencia. Y si hoy estás escuchando esto, es porque Él quiere recordarte que sigue contigo, que no ha cerrado su oído, que cada oración tuya sigue viva delante de su trono. No dejes que el tiempo sin respuesta apague tu fe, porque en el reino de Dios el silencio nunca es vacío. Es espacio fértil para una intervención divina. Muchos milagros comenzaron en temporadas donde parecía que Dios no hablaba. Muchos testimonios poderosos nacieron en habitaciones silenciosas, donde lo único que se oía era el sonido de una oración débil. Pero déjame decirte algo. Una oración débil, dirigida a un Dios fuerte, tiene más poder que 1000 palabras vacías gritadas al viento. Porque lo que da poder a la oración no es la fuerza con que se dice, sino el corazón con que se eleva. Hay ángeles que han sido activados con oraciones que hiciste hace meses. Hay respuestas en camino que llevan tu nombre. Hay procesos que están llegando a su punto de quiebre. No porque hayas insistido mucho, sino porque el tiempo de Dios es perfecto. Y en ese tiempo perfecto todo se alinea, todo se acomoda, todo se cumple. Lo que hoy ves como demora, mañana entenderás como propósito. Y lo que ahora te duele, mañana testificarás como parte del plan. Dios no se cansa de ti, no se molesta con tu insistencia, no se aleja cuando repites la misma oración una y otra vez. Al contrario, Él es el Padre que se queda, el que escucha, el que actúa aunque tú no veas. Y si lo sigues buscando con todo tu ser, verás lo que ahora no puedes imaginar. Porque no estás hablando al vacío,
Estás hablando al Creador del universo, que también es tu Padre. Un Padre que no olvida, que no abandona, que no guarda silencio para siempre. Él ya está respondiendo. Solo necesitas mantener el corazón abierto, aun cuando los oídos no escuchen nada. Porque la fe no se alimenta del ruido, se alimenta de la verdad. Y la verdad es esta: Dios te escucha. Siempre lo ha hecho. Y no te dejará sin respuesta. 5. El campo de batalla espiritual. Muchos viven desgastados sin entender por qué. Se esfuerzan, se organizan, planifican, intentan cambiar, pero todo parece estancado. Una fuerza invisible los frena, los confunde, los hace retroceder justo cuando están por avanzar. No es casualidad, es una señal clara de que lo que estás enfrentando no es solo humano, es espiritual. El verdadero campo de batalla no está en lo que ves, ni en las personas que te rodean, ni en las circunstancias que te abruman. Está en lo que no se ve, en el mundo invisible donde se libran guerras que afectan directamente tu alma, tu mente, tu salud emocional, tu entorno y tus decisiones. La Biblia lo dice sin rodeos. No luchamos contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad, contra estructuras demoníacas que operan en las sombras para robar tu paz, minar tu fe, debilitar tu espíritu y destruir el propósito que Dios plantó en ti. Esta lucha no es un concepto místico, es una realidad constante. Y si no la reconoces, peleas con las armas equivocadas. Atacas a las personas, te culpas a ti mismo o simplemente te resignas. Pero nada de eso rompe las cadenas. Nada de eso libera tu alma. Porque lo espiritual solo se vence con armas espirituales. Y esas armas no son complicadas, pero sí requieren discernimiento y decisión. Hay momentos en los que todo en ti se resiste a orar, a buscar a Dios, a levantar la voz. Justo cuando decides volver a intentarlo, te invade una tristeza inexplicable, o una distracción, o un agotamiento emocional que no tiene sentido. No es coincidencia, es oposición espiritual, porque el enemigo sabe lo que hay en juego. Sabe que si te conectas con Dios, si entiendes tu identidad, si despiertas espiritualmente, pierden su poder las estructuras que por años te mantuvieron bajo control. Por eso la lucha es tan intensa. Por eso sientes que algo se desordena justo cuando intentas ordenar tu vida espiritual. No es que estés haciendo algo mal, es que estás tocando territorios que antes estaban en tinieblas, y las tinieblas no sueltan sin pelear. Pero aquí está la verdad que necesitas recordar. El enemigo puede resistirse, pero no puede vencer al que ora con fe. No puede cerrar lo que Dios ya abrió. No puede retener lo que el cielo ha liberado. Él hace ruido, confunde, ataca, pero no tiene la última palabra. Esa palabra la tiene Cristo. Y en Cristo, tú no eres víctima, eres guerrero. No estás condenado a vivir oprimido. Has sido llamado a ejercer autoridad. No en tus fuerzas, sino en el nombre que está por encima de todo nombre, Jesús. Cuando comprendes esto, tu postura cambia. Ya no te quejas, intercedes. Ya no te escondes, enfrentas. Ya no huyes, declaras. Porque sabes que lo que está pasando en lo natural es solo el reflejo de una guerra más profunda. Una guerra donde ya se ha decidido el resultado. Y el resultado es victoria. No porque seas fuerte, sino porque estás cubierto. No porque lo merezcas, sino porque has sido redimido. No porque no haya lucha, sino porque en medio de la lucha Dios pelea por ti. Tal vez no fuiste enseñado a ver la vida de esta forma. Quizás pensaste que todo lo que ocurre es casual, que lo espiritual es algo reservado para lo religioso, para los que saben más, para los que oran mejor. Pero no es así. Lo espiritual es parte de tu vida, te des cuenta o no. Y si no lo entiendes, vives a merced de fuerzas que operan en tu contra sin que puedas defenderte. Por eso necesitas despertar. No para tener miedo, sino para tener claridad. Porque una vez que entiendes dónde está la batalla, puedes empezar a usar las armas correctas. Tu oración no es poca cosa. Tus palabras tienen peso. Tus decisiones en lo secreto están alterando el ambiente espiritual que te rodea.
Cuando te alineas con Dios, se activa algo en el mundo invisible. Las cadenas que no podías explicar empiezan a romperse. La niebla que cubría tu mente empieza a disiparse. La carga que parecía permanente comienza a soltarse. No porque todo cambie de inmediato, sino porque el orden espiritual empieza a restablecerse. Y cuando el orden del reino entra en tu vida, todo lo demás se alinea. Hoy estás siendo equipado. No para evitar la batalla, sino para vencerla. No para sobrevivir, sino para tomar territorio. No para resignarte, sino para declarar: yo no pertenezco a la derrota, pertenezco a la victoria que Cristo ya ganó por mí. Y esa declaración no es simbólica, es legal en el mundo espiritual. Tiene autoridad, y cuando la haces con fe, todo el infierno lo sabe. Porque el enemigo no le teme a tus emociones, pero sí le teme a tu fe activa. Y cuando decides pararte con convicción, aunque tiemble todo a tu alrededor, el cielo se manifiesta a tu favor. No te detengas ahora. Estás en medio del campo de batalla, sí, pero también estás bajo cobertura divina. Y si Dios está contigo, ¿quién podrá contra ti? ¿Veis? La promesa que rompe maldiciones, hay palabras que sanan y hay palabras que atan. A veces, sin darnos cuenta, vivimos bajo maldiciones que no fueron pronunciadas por Dios, sino por hombres, por experiencias, por rechazos, por errores del pasado o incluso por generaciones anteriores. Y esas maldiciones, aunque invisibles, se manifiestan con claridad. Son como sombras que te siguen a donde vas. Caminas con ganas, pero siempre hay algo que sabotea el avance. Te propones cambiar, pero todo se repite. Hay ciclos que parecen eternos, relaciones rotas, enfermedades que vuelven, escasez constante, decisiones equivocadas que se repiten como si estuvieran programadas. Y llegas a creer que así es tu vida, que así es tu destino. Pero lo que hoy debes entender es que ninguna maldición tiene más peso que una promesa de Dios. Las promesas de Dios no son frases bonitas para calmar el alma. Son decretos eternos que salen de su boca con propósito, poder y autoridad. Cuando Dios promete algo, no lo hace para inspirarte emocionalmente, lo hace para establecer su voluntad sobre tu vida. Cada promesa escrita en la palabra lleva el sello del cielo. Y ese sello es inquebrantable, porque lo que Dios promete lo cumple. Lo que Él declara permanece. Y cuando tú te agarras de una promesa, no estás tomando un pensamiento positivo. Estás activando una verdad superior. Una verdad que tiene poder legal para romper cualquier argumento espiritual en tu contra. Hay promesas específicas en la Biblia que fueron dadas para liberarte. No solo para consolarte, sino para romper cadenas que no pudiste romper con esfuerzo humano. Cuando Jesús dijo: «El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para proclamar libertad a los cautivos», no hablaba en poesía, hablaba en guerra. Estaba declarando que su presencia en tu vida tiene un propósito claro: abrir las puertas de esas prisiones interiores en las que llevas demasiado tiempo encerrado. Hay promesas que declaran que todo lo que se levanta contra ti caerá. Promesas que afirman que eres cabeza y no cola, que fuiste bendecido con toda bendición espiritual, que tu generación será restaurada, que tu casa será salva, que el que comenzó la buena obra en ti la perfeccionará. ¿Sabes lo que significa eso? Que ninguna palabra maldita que fue pronunciada sobre ti tiene derecho a permanecer. Ninguna etiqueta que el enemigo puso sobre tu vida puede resistir el fuego de una promesa divina. Pero para que esa promesa rompa la maldición, tú debes creerla, recibirla, declararla, porque las promesas no son automáticas. Se activan con fe. No se trata solo de conocerlas, se trata de caminar sobre ellas, de hacerlas parte de tu identidad, de confrontar cada mentira que se levantó contra ti con una verdad de Dios que lo desarma todo. Si alguien dijo que nunca saldrías adelante, la promesa de que eres más que vencedor lo contradice. Si dijeron que eres como tu padre, como tu madre, condenado a repetir la misma historia, la promesa de que Dios hace nuevas todas las cosas lo deshace.
Si te dijeron que no eras amado, la promesa de que fuiste escogido desde antes de la fundación del mundo te devuelve tu valor. Y no solo eso, algunas promesas no solo te liberan a ti, sino a los que vienen después de ti. Porque cuando tú crees, rompes cadenas generacionales. Lo que estuvo presente en tu linaje por décadas puede detenerse contigo. El espíritu de abandono, de violencia, de adicción, de miseria, de enfermedad, de miedo, todo eso puede caer cuando una sola persona en la familia se levanta, se aferra a una promesa y dice: conmigo termina esto. Aquí empieza algo nuevo. Y si estás escuchando esto, no es casualidad. Es porque tú eres esa persona. Tú fuiste separado para romper lo que parecía inquebrantable. Fuiste marcado por Dios no solo para sobrevivir, sino para ser testimonio de su poder redentor. Y ese testimonio no empieza con un milagro externo. Empieza cuando crees. Cuando decides renunciar a las etiquetas que otros pusieron sobre ti y empiezas a declarar lo que Dios dijo de ti. Cuando en vez de repetir el patrón familiar, decides caminar sobre la palabra que dice que fuiste adoptado como hijo y heredero. Esa herencia no incluye maldición, incluye gracia, favor, restauración y victoria. Hoy es el día de tomar una decisión espiritual. Dejar de vivir bajo las palabras que te hirieron y empezar a vivir bajo las promesas que te restauran. No estás maldito, no estás condenado, no estás atrapado sin salida. Estás de pie ante un Dios que ha hablado sobre ti, y lo que Él dijo es más fuerte que cualquier sentencia del pasado. Cree esa promesa, declárala, escríbela en tu corazón. Recuérdala cuando el enemigo quiera acusarte. Proclámala cuando la duda quiera volver. Porque esa promesa, dicha por Dios mismo, tiene un solo destino: cumplirse. Y al cumplirse, toda maldición cae sin poder ni argumento. Porque donde hay una palabra viva de Dios, no hay espacio para cadenas, solo para libertad. 7. La autoridad del que ora con fe. Muchos oran con la esperanza de ser escuchados, pero sin la convicción de tener autoridad. Se acercan a Dios como quien mendiga una migaja, como si su trono fuera inaccesible, como si tuvieran que ganarse el derecho a ser oídos. Pero cuando alguien comprende quién es en Cristo, todo cambia. La oración deja de ser un acto inseguro y se convierte en una declaración de gobierno espiritual. Porque el que ora con fe no repite palabras, establece decretos, no suplica desde el temor, declara desde la identidad. No busca convencer a Dios, se alinea con su voluntad y la trae a la tierra. La fe no es una emoción, no es una sensación que sube y baja con el estado de ánimo. La fe es una decisión basada en una verdad eterna. Y cuando esa fe se activa, tu oración se transforma en arma. No una arma simbólica, sino legal, reconocida en el mundo espiritual. Porque el cielo responde a la fe, no al esfuerzo. Y el infierno respeta la autoridad, no el volumen. No es quien grita más fuerte, es quien ora desde su posición en Cristo. Porque hay una diferencia entre orar desde la necesidad y orar desde la autoridad. Ambos claman, pero solo uno gobierna. Tú no eres cualquier persona. Si has sido redimido por la sangre de Jesús, entonces llevas una marca que el mundo espiritual reconoce. Eres hijo, y los hijos tienen acceso, tienen respaldo, tienen herencia. No necesitas pedir permiso para acercarte al Padre. Él mismo abrió el camino. No necesitas usar fórmulas religiosas. Solo necesitas creer, porque cuando oras con fe, no estás esperando a que Dios te dé algo que no quiere darte. Estás tomando lo que Él ya prometió. Estás reclamando lo que por derecho espiritual te pertenece. Sanidad, libertad, dirección, restauración. Todo eso no es un premio para los perfectos, es una herencia para los hijos. Pero aquí está la clave. La fe no se activa con información, se activa con convicción. Puedes conocer muchas verdades bíblicas, pero si no crees en tu interior que son para ti, seguirás orando desde la duda. Y la duda neutraliza el poder de la oración. No porque Dios se debilite, sino porque tú no estás en posición de recibir. La fe no es insistencia, es certeza.
Es esa certeza que te hace orar una vez y quedarte en paz porque sabes que ya fue escuchado. Es esa firmeza que te hace declarar lo contrario a lo que ves, porque sabes que lo que no se ve es más real que lo visible. Es esa autoridad que no se basa en lo que sientes, sino en lo que Dios dijo. Y Dios ya dijo quién eres tú. Dijo que eres más que vencedor. Dijo que tienes autoridad para pisar serpientes y escorpiones. Dijo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo. Dijo que si oras creyendo recibirás. Entonces, ¿por qué orar con miedo? ¿Por qué hablar con inseguridad? ¿Por qué acercarte a Dios como si no quisieras molestarlo? Cuando tú oras con fe, no estás interfiriendo en su agenda. Estás participando en su voluntad. Estás estableciendo su reino aquí y ahora. Y eso cambia todo. La autoridad no se siente, se ejerce. Y se ejerce aun cuando tienes miedo, aun cuando estás cansado, aun cuando no ves resultados inmediatos. Porque el que ora con fe no se guía por las emociones, se guía por la verdad. La verdad de que el cielo te respalda, de que el Espíritu intercede contigo, de que hay ángeles asignados a tu causa, de que tu voz, aunque tiembles, tiene eco en lo eterno cuando sale desde un corazón que cree. Y ese eco sacude atmósferas, rompe barreras, abre caminos. Porque la fe nunca vuelve vacía. Hoy es el momento de cambiar tu postura, de dejar de orar como esclavo y comenzar a orar como hijo. De dejar de hablar desde la herida y empezar a hablar desde la victoria. No se trata de negar tu dolor, se trata de declarar por encima de él, de alinear tu voz con la voz de Dios. Porque cuando eso ocurre, hay rompimiento, hay transformación, y no solo en ti, sino a tu alrededor. Porque la fe es contagiosa. Cuando tú oras con fe, afectas tu casa, tu familia, tu ambiente. Todo comienza a responder a esa voz que ya no tiembla, que ya no duda, que ya no se esconde. Una voz que se levantó en autoridad, no por mérito propio, sino por el poder de Cristo en ti. No eres débil, no eres pequeño, no estás sin armas. Dentro de ti habita el Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos. Y ese Espíritu no calla, no se retrae, no se rinde. Ese Espíritu ora, declara, se mueve con poder. Y tú fuiste llamado a caminar en esa dimensión. No para impresionar, sino para manifestar el reino de Dios. Porque la fe no es solo para recibir milagros. Es para establecer orden en medio del caos. Es para traer cielo a la tierra con tus palabras, con tu oración, con tu vida. Orar con fe no es una opción, es tu diseño. Y hoy, esa voz que había sido silenciada por el miedo, por la culpa o por el cansancio, va a despertar. Vas a orar como quien sabe que el cielo lo escucha. Vas a declarar como quien ha entendido su lugar. Y cuando lo hagas, las tinieblas lo sabrán. Porque la autoridad del que ora con fe no se explica, se impone. 8. Oración de rompimiento profundo. Este es el momento en el que el Espíritu se levanta. Aquí no se trata solo de escuchar, se trata de actuar. La palabra ya fue sembrada, la verdad ya fue revelada, y ahora el alma se posiciona. Es el punto exacto donde el pasado deja de tener poder y el futuro comienza a tomar forma. Pero no se puede cruzar este umbral sin una rendición total, sin una entrega radical. Esta no es una oración para decir desde la superficie. Es una oración que nace desde lo más profundo del ser, donde el dolor ha vivido por años, donde los miedos han construido fortalezas, donde las cadenas han marcado territorio. Hoy ese lugar será invadido por la presencia de Dios. Cierra los ojos si puedes. Apaga el ruido de afuera y escucha tu interior. Todo lo que esté oponiéndose a tu libertad va a ser confrontado, no por emoción, sino por la autoridad del nombre de Jesús. No por tu fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo. Y mientras oras, cosas invisibles comenzarán a moverse. No lo entenderás con lógica, pero tu espíritu lo sabrá. Porque cuando el Hijo te hace libre, no hay muro que permanezca en pie. No hay tiniebla que resista. No hay cadena que no se rompa. Ora conmigo. No repitas por repetir. Declara, despierta tu alma. Abre tu boca. Cree cada palabra. Señor,
En este momento me postro ante ti, sin máscaras, sin defensas, sin excusas. Me presento tal como soy, con todo lo que cargo, con todo lo que aún no entiendo, con todo lo que me pesa. No vengo desde la religiosidad, vengo desde la necesidad. Mi alma clama por libertad. Mi espíritu necesita romper con lo que me ata. Te reconozco como el único Dios verdadero, como mi refugio, mi sanador, mi redentor. Y en el nombre poderoso de Jesús, hoy tomo autoridad para levantarme en medio de esta batalla. Rompo ahora, en el nombre de Jesús, todo pacto hecho consciente o inconscientemente con el temor, con la culpa, con el rechazo, con la oscuridad. Renuncio a todo pensamiento que no viene de ti. Cancelo toda palabra maldita que fue pronunciada sobre mí. Renuncio a toda identidad falsa que el enemigo quiso sembrar en mi mente. Renuncio al ciclo de derrota, al patrón de fracaso, a la constante autodestrucción emocional y espiritual. Suelto todo lo que no es mío. Devuelvo lo que cargué por años y no me pertenece. Hoy dejo caer las cadenas. Declaro con mi boca que la sangre de Cristo es suficiente, que su cruz fue el fin de toda maldición y el inicio de mi nueva vida. Declaro que el poder del Espíritu Santo me rodea, me llena y me cubre. Que toda habitación de mi alma, que antes estuvo ocupada por el dolor, ahora será habitación de tu presencia. Te invito, Espíritu Santo, a entrar donde nadie más pudo entrar, a tocar lo que nunca quise mostrar, a limpiar lo que el tiempo no pudo sanar, a restaurar lo que parecía irrecuperable. No me detendré por el miedo, no volveré atrás por la culpa, no callaré por la vergüenza. Esta es mi hora, esta es mi voz. Y con esta voz declaro libertad sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi historia. Declaro que mi pasado ya no gobierna mi presente, que mi sangre está cubierta, que mi nombre está escrito en el cielo, que las cadenas que me ataban ya no tienen derecho legal sobre mí, porque fui comprado por precio, porque pertenezco al reino de la luz, porque el Espíritu de Dios me ha hecho libre. Espíritu Santo, te pido que selles esta oración con fuego, que no quede ninguna grieta abierta, que todo lo que fue removido no regrese jamás, que mi mente sea renovada, que mis emociones sean sanadas, que mi voluntad sea fortalecida. Lléname por completo, que no quede un rincón sin tu presencia, que cada parte de mí sea gobernada por tu paz. Declaro que a partir de hoy caminaré diferente, hablaré diferente, pensaré diferente, porque no soy esclavo. Soy hijo, soy libre, y la libertad que me has dado, nadie me la podrá quitar. Ahora respira. Permite que el silencio de este momento sea parte de tu liberación. Siente cómo el peso comienza a soltar, cómo tu interior empieza a aligerarse. Es real, no es psicológico, no es emocional, es espiritual. Lo que acaba de suceder no depende de lo que sientes, sino de lo que creíste y declaraste. La palabra fue enviada, el cielo se movió y las cadenas cayeron. Este no es el final de tu proceso, es el comienzo de una nueva vida. Una vida que ya no está gobernada por las tinieblas, sino por la luz. Una vida donde el enemigo perdió el derecho de hablarte al oído, porque desde hoy tu voz se alineó con la voz de Dios, y cuando eso ocurre, el infierno tiembla. 9. Renuncio, suelto. Declaro hay momentos donde el alma no solo necesita orar, necesita hablar con autoridad, declarar con convicción, renunciar a lo que la ha mantenido prisionera por años y soltar todo aquello que nunca debió cargar. Este es ese momento, no uno más, no una repetición. Es una confrontación directa con todo lo que el enemigo ha querido sostener en tu vida. Porque el enemigo no teme a tu historia, teme a tu voz. Teme cuando hablas lo que Dios ha dicho. Teme cuando rompes acuerdos con el pasado. Teme cuando empiezas a declarar desde tu nueva identidad. Porque la voz que ha sido redimida es una voz que transforma atmósferas. Y tú tienes esa voz. Hoy no te guiaré solo en una oración, sino en un acto de guerra. No vas a repetir por repetir. Vas a usar tu voz como espada, como una herramienta de rompimiento.
porque cada palabra que sale de ti con fe abre caminos, cierra ciclos, establece nuevos comienzos. Y si lo haces con el corazón despierto, con la mente alineada y el espíritu encendido, entonces no hay poder que pueda resistirse. Lo que digas ahora tendrá peso en el mundo espiritual. Declara conmigo con toda tu alma: renuncio al miedo, a ese miedo que me paralizó tantas veces. Miedo al fracaso, al abandono, a la traición, a no ser suficiente. Renuncio al temor disfrazado de prudencia, al silencio que me mantuvo preso. Renuncio a cada voz que me dijo que no podía, que no servía, que nunca sería libre. Renuncio al hábito de dudar de mí mismo, de sabotear mis pasos, de detenerme justo antes del avance. Renuncio también a la culpa. Esa culpa que me persiguió por errores del pasado, por decisiones tomadas desde el dolor, por caminos equivocados. Renuncio a vivir desde la condena, a repetirme lo que ya fue perdonado, a cargar con un peso que Cristo ya llevó por mí. Suelto esa culpa, la dejo caer. No tiene derecho legal sobre mi alma, no tiene lugar en mi historia. Fue clavada en la cruz y ahí quedó. Suelto las heridas no sanadas, las traiciones que no entendí, las decepciones que me cerraron el corazón. Suelto el resentimiento que me intoxicó, la amargura que me hizo duro, el enojo que me consumió en silencio. No voy a seguir viviendo desde lo que me dolió. No voy a construir una vida entera alrededor del daño. Hoy lo suelto, lo entrego, no lo justifico ni lo niego, simplemente lo dejo ir. Porque no quiero una libertad a medias. Quiero la verdadera. Y para tenerla tengo que soltar. Suelto también el control. Esa necesidad de tener todo bajo dominio, de anticipar lo que viene, de vivir a la defensiva. Suelto el orgullo que me impedía pedir ayuda, la autosuficiencia que disfrazaba mi inseguridad, la constante necesidad de demostrar algo. Ya no quiero cargar con eso. No necesito probarle nada a nadie. Mi valor no depende de lo que logro, sino de lo que soy en Dios. Suelto esa presión. Me libero del perfeccionismo, de la voz interna que nunca está satisfecha. Hoy elijo descansar en la gracia y ahora declaro, no como un deseo, sino como una verdad que se activa. Declaro que soy libre, que mi pasado ya no gobierna mi presente, que la voz del Espíritu es más fuerte que cualquier otra voz. Declaro que mis pensamientos son renovados, que mi mente está siendo alineada con la verdad de Dios. Declaro que mi alma será casa de paz, no de tormento, que mi historia tendrá redención, no repetición, que mi boca hablará vida, que mis manos edificarán, que mis pasos me llevarán a propósito, no a repetición de errores. Declaro que toda cadena que me rodeaba ha sido rota, que todo ciclo de derrota se detiene aquí, que lo que destruyó a generaciones pasadas conmigo no avanzará, que yo soy un punto de inflexión en mi familia, que mi generación conocerá la libertad porque yo me atreví a creer. Declaro que soy templo del Espíritu Santo, que la luz gobierna mi interior, que donde antes hubo oscuridad, ahora hay dirección, claridad, poder. Declaro que mi fe no será fluctuante, será firme, que no dependeré del ánimo, sino de la palabra, que no viviré desde la emoción, sino desde la convicción, y en este momento respiro, y al respirar siento como todo lo que fue soltado ya no me pertenece. Lo entregué, lo dejé, y en su lugar Dios ha depositado algo nuevo: paz, seguridad, presencia, una certeza interna que no puede ser explicada, solo vivida. Porque cuando se renuncia, se limpia el terreno. Cuando se suelta, se deja espacio. Y cuando se declara, se construye. Eso es lo que estás haciendo ahora. Estás construyendo una nueva atmósfera para tu vida. Una en la que el Espíritu Santo pueda moverse sin restricciones. Una donde el enemigo no tiene más poder. Esta es tu voz. Este es tu momento. No fue emocional, fue espiritual. No fue una repetición, fue una activación. Porque el que renuncia, suelta y declara, comienza a caminar con pasos firmes hacia la plenitud. Y eso es exactamente lo que acaba de comenzar en ti. 10. Luz en medio del territorio oscuro. Hay rincones dentro de ti que ni tú mismo has querido visitar.
lugares donde el dolor se escondió, donde la culpa se enraizó, donde los recuerdos se apilaron como escombros. Zonas internas que se fueron oscureciendo con el tiempo, no de forma repentina, sino lenta, silenciosa, casi imperceptible. Áreas donde escondiste emociones, palabras no dichas, heridas no sanadas. Te acostumbraste a esa oscuridad como parte de tu paisaje interior. Te dijiste que así eras, que así sería siempre, que hay partes del alma con las que uno simplemente aprende a convivir. Pero no fuiste creado para convivir con las sombras. Fuiste creado para habitar en la luz. Dios no ignora esos rincones. De hecho, son justamente esos lugares los que Él más desea iluminar. No para juzgarte, sino para liberarte. No para exponerte, sino para restaurarte. Porque donde llega su luz todo cambia. Lo oculto se revela, lo contaminado se limpia, lo muerto resucita. La luz de Dios no es suave ni simbólica, es poderosa. Es como fuego que disuelve la oscuridad y no necesita permiso para entrar. Solo necesita un corazón dispuesto. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque tu interior ya empezó a clamar por esa luz. Cierra los ojos. Detente un momento. Visualiza ese lugar dentro de ti que nunca quisiste mirar. Puede ser un recuerdo, una herida, una palabra que te marcó, un episodio que te llenó de vergüenza, una traición que aún no comprendes, una pérdida que no has podido llorar. Mira ese lugar con honestidad. No huyas esta vez. No lo ignores. Ahora imagina cómo una luz intensa comienza a entrar allí. Una luz que no te daña, sino que acaricia. Una luz que no acusa, sino que redime. Es la luz de Cristo. Esa luz no llega desde afuera. No depende de tu ambiente, ni de tus emociones, ni de lo que otros hagan por ti. Esa luz emana del Espíritu Santo. Y cuando Él entra, entra con poder. No para hacerte sentir expuesto, sino para que veas con claridad. Porque muchas veces permanecemos atrapados no por maldad, sino por confusión. Caminamos en círculos porque no distinguimos el camino. Vivimos cargando pesos innecesarios porque no podemos ver lo que realmente hay en nosotros. Pero cuando la luz de Dios ilumina, revela verdades. Verdades que sanan, que corrigen, que empujan hacia la libertad. Lo que antes te dominaba empieza a perder poder cuando es expuesto a la luz. La ansiedad que te ahogaba pierde su fuerza cuando la enfrentas desde la verdad. La culpa que te perseguía se desvanece cuando entiendes que ya fuiste perdonado. El temor que te paralizaba se rompe cuando recuerdas que su amor echa fuera todo miedo. La oscuridad no resiste a la luz. No importa cuánto tiempo haya estado allí. En cuanto la luz aparece, lo invade todo. Y no solo eso, la luz revela lo que eres. Porque en la oscuridad se distorsiona tu percepción. Crees que eres menos, que estás sucio, que no vales. Pero cuando la luz de Dios te toca, entiendes que eres imagen y semejanza suya, que tienes un propósito eterno, que hay belleza en ti, no porque seas perfecto, sino porque fuiste redimido, que tienes valor, no por lo que logras, sino por lo que fuiste llamado a ser. La luz te devuelve la identidad que la oscuridad intentó borrar. Y aquí está lo más poderoso. Tú no solo fuiste llamado a recibir esa luz, fuiste llamado a ser portador de ella, porque lo que Dios alumbra en ti no es solo para ti, es para que alumbres a otros, para que entres en lugares oscuros con una mirada diferente, para que hables desde tu sanidad, para que lleves esperanza donde antes llevabas dolor. La luz que te está transformando hoy será la misma que transformará a través de ti mañana. Así que ahora respira. Y mientras respiras, imagina cómo esa luz sigue avanzando dentro de ti. Ilumina pensamientos, emociones, intenciones. Ilumina tu historia, tus decisiones pasadas, tus caminos futuros, todo. No deja áreas escondidas, lo cubre todo. Y en ese proceso la oscuridad se retira. No con ruido, no con drama, sino con obediencia. Porque la oscuridad sabe que no tiene poder donde la luz gobierna. No necesitas entenderlo todo, no necesitas sentirlo intensamente. Solo necesitas abrirte, permitir que la luz de Dios
Haga lo que solo ella puede hacer. A veces llorarás, a veces sentirás alivio, a veces te quedarás en silencio sin poder explicar lo que pasa. Está bien, lo importante es que no te cierres, que no te resistas, porque esta luz no viene a destruirte, viene a reconstruirte. No viene a herirte, viene a abrazarte. Desde hoy ya no caminas a ciegas, ya no vives en penumbras internas. La luz ha entrado, y donde la luz entra, todo lo que estaba dormido despierta. Todo lo que estaba confuso se ordena. Todo lo que estaba roto comienza a ser restaurado. Porque cuando Dios alumbra, no queda nada igual. Y eso es exactamente lo que está sucediendo ahora mismo dentro de ti. 11. Sellado con la presencia del Espíritu Santo. Cuando algo se rompe, cuando algo cae, queda un espacio, un vacío, y ese espacio no puede quedar expuesto, no debe quedar abierto, porque todo lo que fue removido durante este proceso de liberación, el miedo, la culpa, la confusión, el dolor, las voces del pasado, ha dejado lugares vacíos en tu alma que ahora deben ser ocupados. Y no por cualquier cosa, no por emociones momentáneas, ni por pensamientos positivos, ni por el ruido de la rutina. Lo que se rompió solo puede ser sellado por una cosa: la presencia del Espíritu Santo. Él no es una energía, no es una atmósfera, no es un símbolo. Él es una persona viva, eterna, poderosa, la tercera persona de la Trinidad. Y su presencia no solo consuela, habita, no solo calma, transforma, no solo visita, se establece. El Espíritu Santo no viene como un invitado que entra y sale cuando lo sientes. Él viene a quedarse, a gobernar, a llenar cada parte de ti, cada rincón, cada habitación emocional y espiritual. Donde antes hubo oscuridad, ahora debe ser suya. Y eso es lo que está a punto de ocurrir. No importa si nunca antes lo sentiste. No importa si no sabes cómo funciona. No necesitas entenderlo con la mente. Necesitas abrir tu corazón. Necesitas decir con todo tu ser: ven, Espíritu Santo, lléname, habita en mí. No quiero seguir caminando en mis fuerzas. No quiero depender de mis emociones. No quiero intentar ser fuerte cuando tú eres mi fuerza. Yo te cedo el control. Haz silencio por un momento. Respira profundo. Ahora dile con tu voz, aún en un susurro: Espíritu Santo, eres bienvenido aquí. No en esta habitación solamente, sino en mi interior. Eres bienvenido en mi historia, en mi mente, en mis emociones. Entra en lo que no entiendo. Toma lo que no sé cómo sanar. Tú conoces lo que yo no puedo explicar. Ven y lléname. Y mientras lo haces, algo comienza a moverse. Quizá no sea una sensación fuerte. Quizá sí, tal vez una paz te invade. Tal vez lágrimas comienzan a salir sin razón aparente. Tal vez un calor recorre tu pecho o un suspiro profundo rompe el silencio. No trates de controlarlo. No lo cuestiones. Solo recibe. Porque no se trata de una emoción. Se trata de una persona. Él está ahí. Se está derramando sobre ti, no para visitarte un instante, para sellarte. Cuando el Espíritu Santo sella tu vida, establece un nuevo orden espiritual. Todo lo que fue arrancado queda cerrado bajo su presencia. Todo lo que estaba expuesto queda cubierto. Y no solo te protege, te transforma. Comienza a renovar tu mente, a reeducar tu alma, a enseñarte a sentir de otra manera, a pensar de otra manera, a vivir de otra manera. Lo que antes te arrastraba ya no tiene el mismo acceso. Lo que antes dominaba tus emociones ya no encuentra lugar. Porque ahora hay fuego. Fuego que purifica, fuego que habita, fuego que no se apaga. Este fuego no es emocional, es santo, es constante, es real y no depende de ti mantenerlo. Solo necesitas alimentarlo. ¿Cómo? Con entrega, con búsqueda, con honestidad diaria. No con perfección, no con religión, solo con hambre. El Espíritu Santo responde al hambre espiritual, no a los rituales vacíos. Y si tu corazón sigue abierto, Él seguirá llenando, seguirá guiando, seguirá sellando todo lo que Él mismo comenzó a restaurar en ti. Y lo más poderoso es que no solo llena lo que estaba vacío, también protege. Porque cuando el Espíritu de Dios habita en ti, hay una cobertura invisible sobre tu vida.
Una señal espiritual que dice, este territorio le pertenece al reino de los cielos. No es algo que otros vean, pero el mundo espiritual lo reconoce. El enemigo ya no puede entrar como antes. Las voces que antes tenían acceso ya no tienen permiso, porque ahora hay una voz mayor, una voz que guía, que instruye, que consuela, que defiende, que habla vida. Esa voz es la del Espíritu Santo. Él no grita, pero habla claro. No se impone, pero transforma. No se aleja cuando caes. Se queda para levantarte. No se va cuando dudas. Te fortalece para creer. No desaparece cuando no lo sientes. Permanece, habita, camina contigo. Desde este momento no estás solo. Nunca más, porque fuiste sellado y este sello no se rompe con un mal día. No desaparece con una caída. No se borra con una emoción pasajera. Es un acto eterno, legal, espiritual, y donde hay un sello del Espíritu, hay garantía de destino. Porque aquel que comenzó la buena obra en ti, la terminará. No porque tú puedas sostenerte, sino porque Él ya te ha tomado como suyo. Porque tú le dijiste sí, y ese sí fue suficiente para que Él entrara y te hiciera su morada. Ahora, guarda este momento en tu interior. Recuérdalo, escríbelo si es necesario. Porque vendrán días donde tu alma querrá retroceder, días donde la oscuridad querrá tocar tu puerta otra vez. Pero tú sabrás responder, yo fui sellado, yo no camino solo, yo llevo fuego por dentro, y ese fuego no se apaga, porque no lo encendiste tú, lo encendió el Espíritu que ahora vive en ti. 12. La voz que ahora camina en libertad, algo ha cambiado. Lo sientes, aunque no puedas explicarlo del todo. No es simplemente una emoción, es una nueva conciencia, una percepción distinta de ti mismo. Como si el peso que siempre llevaste ya no estuviera, como si el silencio interior se hubiera roto, como si tu alma, por primera vez en mucho tiempo, respirara con libertad. Porque eso es lo que acaba de suceder. Fuiste liberado. Fuiste sellado, fuiste restaurado, y ahora tu voz, esa que estuvo apagada, ahogada, herida, comienza a despertar. Tu voz ya no suena como antes, no tiembla por el miedo, no repite la mentira, no se esconde detrás del dolor. Ahora tu voz lleva la marca de alguien que fue rescatado, lleva la fuerza de alguien que fue sanado desde adentro, porque no es solo que fuiste liberado, es que ahora sabes quién eres. Ya no repites lo que el enemigo dijo. Ya no declaras desde el trauma. Ya no hablas desde la derrota. Ahora hablas desde la victoria. Desde la posición de alguien que ha visto a Dios obrar y no volverá a callar. Hay un poder espiritual en tu voz. No porque hayas aprendido a hablar diferente, sino porque lo que hay dentro de ti cambió. Lo que sale de tu boca ahora nace de una fuente limpia. Ya no hablas desde el resentimiento. Ya no declaras desde la frustración. Tu voz ha sido santificada, y eso tiene un peso, porque en el mundo espiritual, la voz de un hijo restaurado tiene autoridad, tiene un eco, tiene impacto. No necesitas gritar, solo necesitas creer lo que estás diciendo, y ahora caminas diferente. Porque el que ha sido tocado por la verdad ya no vuelve a caminar encorvado. El que ha sido liberado no vuelve a actuar como esclavo. Puede que el entorno siga igual, puede que los desafíos aún estén ahí, pero tú ya no eres el mismo. Tu forma de ver, de pensar, de responder, de orar ha cambiado, porque la libertad verdadera no empieza cuando todo a tu alrededor cambia. Empieza cuando lo que hay dentro de ti es transformado. Y tú fuiste transformado. Tu historia ya no es una cadena, ahora es un testimonio. Ya no repites la narrativa del dolor. Ahora cuentas la historia de la redención, no desde el resentimiento, sino desde la gloria. Porque lo que te hirió ya no tiene poder. Lo que te marcó ya no te limita, y eso se nota en tu voz, en tu mirada, en tu presencia. Has sido vestido de libertad, y esa libertad no es frágil, no es temporal, no es condicional, es firme, es eterna. Es una posición espiritual que nadie puede quitarte. Porque no fue dada por hombres, fue otorgada por Dios. No fuiste liberado solo para sentirte bien. Fuiste liberado para avanzar, para cumplir el propósito que había estado detenido, para recuperar el tiempo que te fue robado, para restaurar lo que el enemigo intentó destruir.
Y ahora, con cada paso que des, con cada palabra que digas, con cada oración que levantes, estarás caminando desde la libertad. Ya no más atado a lo que no fuiste. Ya no más esclavo de lo que pasó. Ya no más definido por los errores ni por las etiquetas. Eres libre. Y la libertad no es solo algo que sientes, es algo que portas. Tu voz lo reflejará. No por volumen, sino por verdad. No por emoción, sino por convicción. Comenzarás a hablar diferente. A ti mismo, a tus pensamientos, a tu entorno, a tu pasado. Ya no como quien ruega por sobrevivir, sino como quien sabe que tiene autoridad para vivir. Tus palabras se volverán instrumento de vida. Serán llaves que abrirán puertas. Serán semillas que traerán fruto. Ya no hablarás desde el vacío, sino desde la plenitud. Porque donde antes había temor, ahora hay fuego. Donde antes había dolor, ahora hay redención. Donde antes había silencio, ahora hay testimonio. Y no te sorprendas si otros lo notan. Si quienes te conocieron en tu peor momento no logran reconocer quién eres ahora. Es que ya no eres esa versión rota de ti. Ya no caminas bajo el mismo peso. Ya no hablas con la misma voz. Porque ahora eres reflejo de lo que Dios hizo en lo secreto. Eres evidencia viva de que su poder transforma, de que su presencia restaura, de que su amor lo cambia todo. Y eso no se puede ocultar. Así que no vuelvas a callar. No vuelvas a esconderte. No vuelvas a caminar encorvado como si aún estuvieras atado. Ya no eres esclavo. Ya no eres víctima. Ya no estás retenido. Eres libre. Y esa libertad no solo es para ti, es para otros. Para que con tu voz abras caminos. Para que con tu historia sanes a otros. Para que con tu libertad inspires a los que aún están buscando salida. Esta es tu nueva identidad. Esta es tu nueva posición. Esta es tu nueva voz. Úsala, declara, ora, camina. No como alguien que intenta demostrar que ha cambiado, sino como alguien que ya no tiene nada que demostrar. Porque la libertad no se defiende, se vive. 13. Tu victoria ya fue escrita, tu proceso no comenzó hoy. No fue esta oración la que activó la intervención de Dios en tu historia. Lo que hoy experimentaste es solo la manifestación de algo que ya había sido decidido en el cielo mucho antes de que esta batalla comenzara. Porque tu victoria no es una posibilidad, tu victoria ya fue escrita. Antes de que apareciera el problema, ya existía la respuesta. Antes de que sintieras el dolor, ya estaba preparada la sanidad. Antes de que la oscuridad se instalara en tu alma, ya la luz de Cristo estaba destinada a resplandecer sobre ti. Cada lágrima que derramaste fue contada. Cada noche en la que pensaste rendirte fue registrada. Cada intento fallido, cada suspiro, cada oración que parecía no tener eco. Todo fue parte del camino hacia este momento. No fueron pérdidas, fueron semillas. Semillas de fe, semillas de resistencia, semillas que hoy han germinado en libertad. Porque Dios no desperdicia el sufrimiento. Él lo transforma, lo redime, lo convierte en tierra fértil para la victoria. Y la tuya no será una excepción. Tu nombre está escrito en los planes de Dios, y esos planes no terminan en derrota. Aunque pasaste por desiertos, no fueron para destruirte, sino para revelarte quién eres en Él. Aunque atravesaste valles de sombra, no fue para asustarte, sino para fortalecerte. Aunque te quebraste, no fue el final, fue la preparación. Porque toda victoria verdadera nace del quebranto. Todo nuevo comienzo empieza con una rendición profunda. Y tú te rendiste, te expusiste, gritaste en silencio, soltaste lo que no servía, recibiste la verdad. Y ahora caminas diferente. La victoria no es solo un resultado, es una marca, una identidad, un llamado. Y tú fuiste llamado a vivir como vencedor, no como quien escapa del dolor, sino como quien lo atravesó y salió del otro lado con propósito. Ya no caminas con vergüenza, ya no vives desde la culpa. Ahora llevas sobre ti el peso de la gloria. Esa gloria que no se explica pero se percibe. Esa presencia que te acompaña, aunque todo alrededor siga igual. Porque tú ya no eres el mismo. Porque en lo invisible algo cambió para siempre. Tu voz lo confirma. Tu paz lo demuestra. Tu mirada lo refleja.
porque hay una certeza que ahora te habita. No importa lo que venga, yo no estoy solo. No importa lo que el enemigo intente, yo ya fui marcado. No importa si vuelvo a tropezar, ya sé a dónde volver. Ya sé quién me rescató. Ya sé quién pelea por mí. Y esa certeza es más poderosa que cualquier argumento en tu contra. Porque una vida que ha sido tocada por el fuego de Dios ya no puede vivir en la oscuridad. Quizá todavía haya áreas por restaurar. Quizá aún sientas batallas internas. Pero eso no anula tu victoria. Porque la victoria no es la ausencia de lucha. Es la certeza de que aún en medio de la batalla, el resultado ya está asegurado. Es saber que aunque el enemigo grite, Dios ya dictó sentencia. Es vivir con la convicción de que ninguna arma forjada contra ti prosperará. Que aunque se levanten tormentas, ninguna podrá apagar lo que el Espíritu ha encendido dentro de ti. Y ahora, el llamado es claro. Vive como quien ya fue liberado. Habla como quien ya fue sanado. Decide como quien ya fue redimido. Que tu vida grite lo que tu voz ha declarado. Que cada paso que des sea una evidencia de que la oscuridad no ganó. Porque tú no fuiste diseñado para sobrevivir. Fuiste creado para vencer, no con tus fuerzas, sino con su gracia. No con tus recursos, sino con su poder. Y ese poder está en ti. Recuerda esto, la cruz no fue el final, fue el inicio de toda victoria. Allí, Jesús no solo venció al pecado y a la muerte, también escribió tu nueva historia. Allí se rompieron las cadenas que te ataban antes de que siquiera nacieras. Allí comenzó el plan que hoy estás viendo desplegarse en tu vida. Y si esa cruz fue suficiente para salvarte, también es suficiente para sostenerte. Para levantarte cada vez que lo necesites, para impulsarte a vivir no desde el miedo, sino desde la fe. Camina sin mirar atrás. No te detengas en lo que perdiste. No te aferres a lo que ya fue sanado. No le des poder a lo que Dios ya sepultó. Porque tu victoria no está en el pasado, está delante de ti, en cada paso que das, en cada decisión que tomas, en cada día que eliges creer. Has sido liberado para avanzar, para conquistar, para inspirar a otros que aún están en lucha, para ser testimonio de que Dios sigue escribiendo historias imposibles. Y la tuya, sin duda, es una de ellas. Así termina esta oración, pero no tu proceso, porque la oración fue el inicio de una nueva vida. Una vida que no será perfecta, pero sí guiada. No sin obstáculos, pero con propósito. No sin lágrimas, pero con sentido. Porque ahora sabes que todo lo vivido te trajo hasta aquí. Y que lo que viene será aún mayor. Porque tu victoria no empieza hoy. Ya fue escrita, y lo que Dios escribe, nadie lo puede borrar.